Estaremos hablando de la salvación, pero la salvación en sí mismo, hermanos, es una obra gloriosa de Dios hacia la vida del hombre, de creación. Y bueno, hablar de salvación es hablar, aleluya, de no solo del tema central, del acto del perdón de nuestros pecados, que es la salvación, sino digamos de todos los actos periféricos que ven alrededor de la salvación. Es decir, una vez que una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, una vez que un individuo decide creer en Cristo para el perdón de sus pecados, este individuo, normalmente nosotros como cristianos, lo que dice Juan 1:12, hacemos una oración donde pedimos perdón a Dios por los pecados y a partir de ahí, hermano, se intenta comenzar una vida nueva, diferente. Entonces, una vez que hemos sido perdonados de los pecados, nosotros llamamos a esa persona, o la Biblia le llama a esa persona, una persona salva. Con ello viene un título llamado Hijo de Dios. Juan, el que cree en él, que le confiesa, Dios le da la potestad o el derecho, hechos cuales no son carne ni de Dios. Entonces, cuando ese individuo ya está en ser un hijo, todas las áreas periféricas en las cuales él ya va a estar involucrado, los roles en papá, esposo, madre, mamá, suegro, depende de las áreas en las que desarrollarte, trabajador, jefe, no importa en las áreas, todas esas áreas se vuelven una periferia, pero el centro lo salvo, de tal manera que al tú ser salvo, esas áreas afectadas, son afectadas por su forma de pensar, afectadas por su fe. Es por eso que dice la Biblia que nosotros vamos a ser creados en Cristo. Una vez que tus pecados te fueron perdonados, yo y cualquier individuo va a entrar en una vida donde tendrás que ser creado nuevamente. Y es así entonces donde nosotros, como cristianos, como personas de fe, podemos entonces tener de alguna manera los parámetros claros para entender que alguien se salvó, para saber que alguien, aleluya, ha entendido el perdón de sus pecados por medio del arrepentimiento que le mostró a Dios. Si nosotros no estamos afectando la periferia, tomando decisiones diferentes en áreas, cuales ya no antes de venir a Cristo, es decir, yo llegué a Cristo siendo papá y siendo esposo. Esas áreas no empiezan a ser afectadas por salvación, entonces necesitamos nosotros, aleluya, atender inmediatamente. Y yo sigo comportándome como ese empleado que era sin, ¿no? Sabiendo e ignorando que el Señor decía que yo tengo que sujetarme, aunque mi amo o mi jefe sea una persona que no le conozco, porte mal, pero la demanda para mi vida como. Entonces, hablar de salvación, hermano, no es solamente el evento del inicio de algo muy curioso. En el libro de Primera de Pedro, pero no lo busco ahorita en la Reina Valera para que no se confunda, lo vamos a leer en la TLA, la traducción del lenguaje actual, se llama la Biblia. Pero usted si quiere anotarlo y después lo lee ya en la versión 1960 de Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. De esto. De hecho, aquí en la Reina Valera el título es igualito, llamamiento a una vida santa. También la versión TLA, pero las palabras cambian con otros sinónimos y creo que, claro, queremos transmitir esta tarde a través del mensaje, aleluya, hablando de que Cristo nos rescató. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 21.
Versículo 13. Por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben de ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Quiero orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias por su palabra. Gracias por la claridad con la que nos hablas a través de esta traducción del lenguaje actual, Señor. Te ruego, Dios, aleluya, que hoy su Espíritu Santo sea el que nos revele lo que dice su palabra. Porque por muy clara que sea, Señor, si nuestra mente está entenebrecida, si nuestro corazón está endurecido, tu palabra nada es a nosotros, mi Dios. Que hoy su Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas y podamos comprender, Señor, aleluya, con profundidad el amor que tiene usted para nosotros. A usted la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, lo que está escribiendo el apóstol Pedro, aleluya, en su epístola, en esta carta, es algo bien interesante, porque él está hablándole a la iglesia. Y lo que Pedro está, hermano, discerniendo respecto a la vida de un cristiano salvo, amén, es algo muy interesante, y es algo que muchos de nosotros quizá en nuestro andar cristiano nos hemos cuestionado. Algunos de nosotros, hermano, hemos usado las palabras: ¿por qué yo? ¿Por qué aquel no? Muchos de nosotros, hermano, aleluya, a veces entramos en un momento, aleluya, donde nuestra fe, amén, nos lleva a la intriga, donde nuestra fe nos lleva a la duda, donde nuestra fe, hermano, amén, no es tan sólida en momentos de dificultad. Y muchas veces, hermano, esto es lo que hace, amén, esta palabra es lo que hace es que en esos momentos, aleluya, la iglesia tenga una luz, la iglesia, hermano, tenga, amén, un lugar hacia donde seguir caminando. Lo que Pedro está hablando, hermano, aleluya, es diciéndole a la iglesia: tú tienes que vivir de una manera diferente a los demás. Tú que eres salvo, tú que estás esperando la venida de Cristo, a ti que se te perdonaron tus pecados, tú tienes que ser, aleluya, alguien que viva de manera diferente en las áreas con las que convive. Tú que eres alguien que recibió el perdón de pecados, necesitas ser diferente a los demás pueblos. Lo que estamos tú y yo leyendo, hermano, aleluya, es la invitación, amén, para entender que alguien salvo, hermano, se comporta de manera diferente.
que nosotros no tenemos por qué agarrar, hermano, aleluya, el testimonio chafa de alguien que se equivoca para nosotros, aleluya, poder hacer una comparación sobre quién está mejor. Jamás. Lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano, es ser santo porque Dios es santo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es vivir apartados porque nuestro Dios vive apartado. La traducción del lenguaje actual usa la palabra sé diferente porque tu Dios es diferente. La Reina Valera dice sé santo porque Él es santo. A veces nos cuesta a nosotros como iglesia discernir el por qué yo debo de ser obediente cuando todos desobedecen, el por qué yo tengo que caminar con rectitud cuando todos caminan en sentido contrario, el por qué yo sí tengo que ser honesto cuando todos están transeando, por qué yo debo de ser así, todos los demás no lo son. La respuesta de Pedro es porque tu Dios, el que te salvó, el que te honró, el que te trajo, aleluya, a memoria suya para rescate, porque Él sí es así, porque Él busca que sus hijos, hermano, aleluya, igualen su comportamiento. Mientras tú y yo sigamos, aleluya, diciendo que yo no soy así, porque el chanclas no es así, mientras tú y yo queramos ser como se mueve el bigotes, ¿cuándo Dios tendrá una iglesia santa si nosotros seguimos, aleluya, mirando, amén, la paja del hermano? Nosotros tenemos que entender por qué tenemos, aleluya, que ser de manera diferente. Lo que acabamos de leer, hermano, es muy claro. Estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto, dice el versículo 13 en la TLA. Que tú tienes que estar pendiente. Ustedes tienen que entender que Jesucristo va a volver y que trae juicio sobre tu comportamiento. El Señor no le va a preocupar, hermano, qué hizo el de junto, qué hizo el de atrás o qué hizo tu vecino. El Señor no va a usar a ellos, hermano, aleluya, como la imagen para calificarte a ti. Esto no es la escuela donde el mayor porcentaje, aleluya, es el 10. Y de ahí todos parten a tener una calificación. Aquí no es así, hermano. Vamos a ver la libreta, este vino 4 veces. Bueno, si yo vine 3 estoy muy bien, porque estoy muy pegadito al que vino 4. El que vino más, estoy muy cerquita, hermano. Esos son parámetros que nos enseña el mundo. Aquí es preguntarte, ¿cuándo ora Jesús? Todos los días. Entonces ahí tú dices, ay caray, pues como también. Porque lo que nos está haciendo la Biblia es un llamado a entender por qué nosotros, o a entender por qué no, a que tú y yo podamos comprender, hermano, que nuestro rescate tuvo un precio, pero que ahora nuestra vida necesita regir, aleluya, como dice aquí, obedezcan a Dios todo. ¿Quiénes? Nosotros, los rescatados. En el libro, hermano, de Romanos, capítulo 12, la Reina Valera, versículos 1 y 2 dice esto. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La carta es a la iglesia. La carta, hermano, no es, aleluya, a un pueblo gentil que no cree en Dios. La carta está escrita a la iglesia establecida, a aquellos que han creído en Cristo. Y Pablo les dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que sus cuerpos sean presentados en sacrificio vivo, real, agradable a Dios. Que ustedes, aleluya, tengan, aleluya, un entendimiento, que tengan un razonamiento que pueda encuadrarse en la Biblia, que ustedes puedan ser lógicos según lo que la palabra de Dios establece para que puedan comportarse de la manera que a Dios le agrada. Lo que leímos en la TLA, en el versículo 14 dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo que querían. Una porción en la Biblia que dice, bástate ya el tiempo pasado.
Que te baste ya las fiestas que tuviste, que te baste ya el tiempo en que conviviste con personas que odian a Dios, hermano, que reniegan de Dios, que ese tiempo te haya bastado ya. Ahora el tiempo es un tiempo diferente para tu vida y para mi vida. Pablo a los romanos, no te conformes, es decir, en otras palabras, dice, no dejes que este mundo te forme, no dejes que este mundo te presione y te moldee como él quiere, no seas moldeado, aleluya, como las personas en el mundo están siendo moldeados, sino renueva tu mente. Hermano, no hay otra cosa que pueda renovar tanto tu mente que la escritura. No hay otra cosa, hermano, que pueda entrar tan profundamente en tu vida que la escritura. Es tan clara ella misma que dice que puede penetrar, discernir tus pensamientos, tus deseos de lo que quieres hacer, incluso entrar hasta el mismo tuétano del hueso, porque la palabra tiene ese poder. La palabra, hermano, aleluya, no es parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra el molde que el mundo quiere hacer, aleluya, en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar la forma en la que el mundo quiere hacer algo de nosotros? La única opción es que tú y yo podamos entender, hermano, que ya hubo un tiempo en que hicimos lo que quisimos. Pero que ahora, al ser hijos de Dios, necesitamos ser conformados por el Espíritu de Dios, que nuestra salvación nos ha puesto a nosotros en un punto donde ya no deberíamos hacer lo que queremos, donde ya no podemos vivir como queremos. A mí me asombra porque todos deseamos servir a Dios, porque todos deseamos querer hacer algo para Dios, porque todos anhelamos un ministerio. Moisés recibió un consejo en el Antiguo Testamento. Y fue un consejo de parte de su suegro Yetro y le dijo, mira, hazte de hombres que tengan estas características, que te ayuden a servir y aconsejar en las cosas menores, personas que cumplan con estos requisitos. Es que, hermano, desde tiempos antiguos se requiere de que las personas que vivimos en el Evangelio tengamos, hermano, aleluya, una postura de fe, tengamos claras, vamos conforme a ello. Que las personas que hemos sido rescatadas ya no estamos para vivir según este mundo, sino ahora para vivir según Cristo Jesús. Esta porción de la Biblia en Romanos dice, ya no te conformes a eso y comprueba que la voluntad de Dios es agradable, perfecta. ¿Cómo puedes comprobar que ser un cristiano es de gozo, que ser un cristiano es volverte perfecto, que ser un cristiano, hermano, es ser alguien diferente? ¿Cómo? Y no estás adherido a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocerás la voluntad si la palabra no mora en tu corazón, no mora en tu mente? La palabra es algo, hermano, olvidado durante toda la semana en tu vida. Es necesario mirar lo que Dios está pidiéndonos, como Pedro, hermano, aleluya, discierne sobre la vida nueva del cristiano. Él no olvida de decir, va a haber un juicio porque Él vendrá por segunda vez. Necesitas comportarte en tu vida de cierta manera porque aquel que puede juzgar tus actos y tus hechos vendrá. Así que no se trata de reglas cristianas que te carguen la vida. ¿Por qué piensas así, hermano? ¿Por qué has creído, aleluya, que el comportarte bien es la obra de un hombre que te exige? Aleluya, que seas obediente. Oh, que en esta iglesia no me dejan ser así, no me dejan hacer así. Oh, que aquí no me dejan ser libre. ¿Quieres pecar? ¿Qué te tiene? Yo estoy 24 horas contigo. Tienes que entender es quién te salvó, quién te rescató y para quién vives. Lo que tú tienes que comprender, hermano, aleluya, es que aquí no hay ninguna, no, ganas no me faltan de poner ahí, no grite, no corra, no meta comida, no fume. ¿Cómo se vería un letrero dentro de la iglesia de no fumar? ¿Cuántos se ofenderían? No tomar. No, ¿verdad? Eso no. Eso ahí en el cine. Hermano, ¿no ves reglas humanas?
Cuando algo se dice es porque está escrito en la Biblia y Pedro está diciendo, sabes, condúcete de una manera, vive de una manera, alíñate a lo que el Señor ha establecido, no te conformes a este mundo, no seas como este mundo, porque eres salvo, porque Él perdonó tus pecados. No es para que tengas un ministerio. No, usted, yo y cualquier persona que ha entendido que sus pecados le fueron perdonados va a buscar tener una vida que afectar, porque ya la afectó sin Cristo. ¿Cuántos de nosotros no afectamos nuestra vida sin Cristo, hermano? ¿Por qué no ahora afectarla a través de Cristo? Primera de Pedro, capítulo 2, ¿está aquí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Mientras, perdón, Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay un ruego del apóstol a la iglesia, y el ruego a la iglesia es que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Hay una petición de parte del apóstol, hermano, para nosotros los discípulos. Hay un ruego de parte del hombre de Dios, hermano, que su sola sombra sanaba. Hay una petición de un hombre, hermano, que vivió igual en la carne, sin Dios, sin Cristo, pero que fue transformado y cambiado, y que la Biblia nos testifica de su arrepentimiento, que fue tan amargo que lloró, pero se arrepintió. Y ese hombre escribe esto y dice, hermanos, vivan de esta manera. Entiendan que hay una lucha y que hay que batallar contra esos deseos, que nosotros los perdonados tenemos que enfrentar y darle batalla a nuestra carne y a nuestra alma, que nosotros, los limpiados por Cristo, necesitamos vivir diferente a aquellos hombres que no tienen al Señor, que nosotros, aleluya, los que estamos, amén, siendo personas que glorifican a Dios, tenemos que entrar en una vida que testifique buenas obras. Una lucha y una pelea, pero es la batalla que tenemos de diario. Hermano, hay que batallar más porque nuestra alma se mantenga, aleluya, estando limpia por nuestros alimentos del día a día. Increíble cómo ese capítulo de Mateo 6 habla acerca de que a las personas nos preocupa el comer, el vestir y el qué beberemos, y no si iremos al cielo. Hay un capítulo, hermano, que el Señor Jesús habla de ello y dice, no os afanéis por eso, yo me voy a encargar, mejor busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque hay más una preocupación, hermano, realmente por la vida y por el cuerpo, por nuestro espíritu y por nuestra alma. Así que Pedro está diciendo, aleluya, sabes, tienes que mantener buena tu manera de vivir. En la TLA, donde leímos al principio, el versículo 17 dice, Dios es un juez que no tiene favoritos y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Aquí nadie va a ir al infierno porque yo lo diga, y nadie va a ir al cielo porque yo lo diga. Hermano, la religión vendió indulgencias y la religión vendió entradas al cielo. Pero Pedro es muy claro, no somos nosotros, ninguno de nosotros tiene el poder y la autoridad para decir quién entra y quién no. Es Cristo Jesús. Por ello el comportamiento del hombre salvo tiene que considerar en su mente y en su corazón a Jesucristo. Ay, es que hay que venir a orar.
esta iglesia. Ahora imagínate la iglesia que no ora. Ahora imagínate, hermano, cómo está una iglesia donde el pastor no abre la iglesia por las mañanas para que oremos. Imagínate. O si no están practicando el ayuno o la lectura diaria, si no hay una sobre eso. Esto no lo establecí ni el compañero. La iglesia más antigua que tú conozcas está establecido por el mismo Dios. Buscar la escritura, comportarnos bien, apartarnos, alejarnos, no conformarnos. ¿Por qué? ¿Por qué se te pide esto? Porque tú eres salvado, porque usted fue perdonado. Aquí, hermano, escuché a un hombre que dijo: si te levantas temprano para llegar a tiempo a tu empresa, si puedes trabajar horas extras para sacar adelante la empresa, si puedes venir fines de semana para regularizar las ventas de la empresa, si puedes, aleluya, meterte en disciplina y en nuevos hábitos para mantener ese trabajo en tu empresa, dice, ¿por qué no puedes hacerlo para ti? ¿Por qué no puedes tú luchar de esa misma manera por tu destino, por tu vida cristiana, por guardar tu salvación, por honrar al que te perdonó? Hermanos, si ahorita te hablaran, nos hablaran de nuestro trabajo, oye, necesito que vengas, o por lo menos suena el teléfono de tu jefe, ¿le contestarías o no? Te sales. Algunos de ustedes los he animado y exhortado, no contesten el teléfono aquí, pero lo contestan porque les hablan del trabajo. Si eso hicieras para tu Dios, si fuéramos capaces de movernos, hermano, de manera diferente para aquel que nos salvó, porque de eso estamos hablando esta tarde. Entender por qué se nos exige, porque te salvó, que te perdonó, porque te va a introducir al cielo, hermano, porque te va a presentar limpio, sin arruga y sin mancha, porque murió por nosotros, porque derramó su sangre en nuestro lugar, porque ocupó nuestro lugar, hermano. Él que nos compró tiene todo el derecho de exigirnos. Los que no seas comprado, no tienes clientes, hermano, aleluya, que Él tenga que exigir. Alguien que no se siente comprado, ¿qué lo voy a hacer? Sí. Porque que todos sus actos, diferente, necesario verlo. Segunda de Corintios. Quiero terminar esta tarde, hermano, pero es que el Señor quien nos perdonó, es quien nos salvó. Es quien tiene todo el derecho a decirnos, levántese, ore, viva, obedezca, sea humilde, sea sencillo, no sea rezongón. Viva bajo autoridad, sea transparente. ¿Estás aquí, hermano? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, es que muchas veces no alcanzamos a entender esto, hermano.
Es el versículo 18 que leímos al principio. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. O sea, si Dios pagó por nuestras vidas, si Dios entregó a su Hijo, Él tiene el derecho a decirnos: no te unas en yugo desigual, no compartas con los incrédulos. Es que es cristiano, órale, y cree en la oración. Bueno, no va a orar, pero es cristiano. ¿Una controversia en tu mente? Ok, y se reporta con su pastor. Bueno, no, porque nada más va los domingos. Una controversia en tu mente. ¿No pareciera que tú mismo te contradices diciendo que crees en la oración y en la autoridad cuando convives con alguien que no? Es que esto no lo planteé yo, esto no son principios creados por mí. Ojalá yo tuviera, hermano, aleluya, de mí mismo, quiera brotar tanta sabiduría para decirte: no lo hagas, porque yo igual que tú, lo hice sin, ya lo leí, lo que quisimos sin Dios. Yo no sabía que no tenía que convivir con ciertas personas hasta que llegué a Cristo, hasta que me perdonó mis pecados, hasta que me limpió y me empezó a mostrar con quién sí, con quién no. Pastor, ¿qué culpa tenía de que yo tuviera que dejar a mis amigos de borrachera? Ay, qué gacho mi pastor. No me deja llevarme con este ni con aquel. Ay, qué gacho mi pastor. No lo entiende, pobrecito. Lo que pasa es que también le gustan los hombres a mi amigo. Pobrecito. Pastor es un inconsciente, es un gacho. Bueno, pues porque no has leído la Biblia y no sabes quién. Usted ya ha sido perdonado. Usted, yo y cualquier persona que se dice perdonada por Cristo y que se arrepintió, tiene que entender que hay cosas establecidas para aquellos que hemos venido al reino de Dios, que no son cosas que puedan nacer de la mente del hombre. Por muy bueno que sea el pastor, por muy picudo, por muchos avivamientos, porque haya movido una nación, nada bueno puede nacer de nuestro corazón, y lo dice la Biblia. Todo lo que se hace, hermano, dentro de la iglesia tendría que estar ajustado a los parámetros escriturales que Dios estableció y que le inspiró a los hombres para dejárnoslo como un testamento. Así que una persona salva tiene, hermano, aleluya, que adherirse al comportamiento que Jesucristo estableció. Una persona que se ha, hermano, aleluya, denominado hijo o hija de Dios, necesita ajustar su vida como Dios lo dice, no como yo lo diga, como Dios lo dice. Y si tu Dios dice que vivas como quieras, bueno, no es el Dios que yo conozco, Jehová, el Dios de los ejércitos, el gran yo soy, Jesucristo o el Espíritu Santo. Porque en ninguna parte de la Biblia, hermano, el Señor llama a su pueblo a decir: pues ya haz lo que estás aquí. Dios, hermano, tiene establecido una forma de vida para sus hijos. Y en esa forma de vida, los que queremos vivir como hijos, tenemos que vivir. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. No es fácil asimilarlo. Que nuestra mente, hermano, pueda entender que fuimos desarraigados de este mundo. Que nuestro corazón pueda, hermano, aceptar que fuimos cercenados de este mundo. No es sencillo. Hay muchas cosas que influyen: sentimientos, emociones, compromisos.
y a eso le aunamos a una falta de carácter, que nos gusta quedar bien, que no queremos decir no, que preferimos, hermano, esas relaciones antes que quedar bien con Jesucristo, es difícil. No hay persona que no haya tenido que pasar por un momento de dificultad en sus relaciones, en su vida, para atender a lo que Cristo Jesús ha dicho. No hay forma, literal, no hay forma bonita de desprendernos de este mundo. No lo hay. Habemos personas que para dejar un pecado tuvimos que llorar. Llorar porque estábamos tan agarrados, nos gustaba tanto, nos lo deseábamos tanto, que cuando vimos en la Biblia que decía no, nos retorcimos. Dijimos, ¿por qué no? Hay cosas en la vida de un cristiano a las cuales se niega. Y se niega, hermano, porque cree que es palabra de hombre. Y se niega, hermano, porque cree que es una imposición. Por eso te invitamos a leer la Biblia diariamente y tenemos hasta un calendario para que tú la leas y lo encuentres y te hable y te diga no esto, no aquello, sí al otro, sí a esto, y que puedas entenderlo. Porque como decíamos al principio de la lectura, y el Señor, el que va a juzgar entre si estás viviendo bien o mal, el que tiene, hermano, el poder para enviarnos al cielo o al infierno, Él va a decir si tus obras fueron buenas o si tus obras fueron malas. Pero la iglesia es la encargada de dar el mensaje correcto, bíblico, escritural, de qué y cómo debemos de estar viviendo. La salvación, hermano, es el inicio glorioso de la transformación de una vida que estaba viviendo en suciedad. El cristianismo, hermano, es el único interesado en formarte, en forjarte, en tu carácter, en traer la verdad. A veces yo, hermano, y tú no lo sabes quizá, pero a veces siento tristeza de ver una iglesia tan pequeña. ¿Por qué no hemos crecido? ¿Y por qué no hemos sido más? ¿Y por qué mucha gente se ha ido? ¿Y por qué y empiezo a hacer preguntas humanas, lógicas? Pero cuando me doy cuenta, hermano, lo que dice la Biblia, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos, aunque tengan ojos, no verán, y aunque tengan oídos, no oirán. Y no está en mí el abrirle los ojos y el destaparle los oídos. No puedo hacer eso yo. Eso es la gracia de Dios sobre los individuos. Y si a ti y a mí nos ha dado la vista y nos ha destapado el oído, hermano, ¿qué esperamos para entender que la salvación nos está haciendo un llamado a vivir para Cristo Jesús? Salvos, salvos, hermano. No hablamos de otra cosa que vivir como Cristo Jesús lo demanda en su palabra. Cierra un momento tus ojos. Y la invitación de Pedro es clara: a vivir diferentes. El apóstol, hermano, se enfoca en decirnos: vive diferente. Mira cómo estás viviendo, mira cómo estás decidiendo, mira hacia dónde estás caminando. El mensaje del apóstol es claro: el Señor vendrá y traerá un juicio para nuestras obras, y traerá un juicio para la forma en la que nos hemos conducido. El apóstol es claro: sé diferente, porque nuestro Dios es diferente. La Reina Valera dice: sed santos, porque el que os llamó también es santo. Y la palabra santo significa apartado. Apártate para que este mundo no te forme a su imagen. Apártate. No convivas con esos incrédulos. No atiendas a la idolatría de otros. No entres en la rebeldía de otros, porque no hay comunión entre Dios y Belial. No hay comunión entre el templo de Dios y un templo de ídolos.
Hermano, es bien glorioso que podamos oír la voz de Dios diciéndonos: vive para mí. Es bien glorioso que podamos mirar a un Dios que aún tiene preocupación porque su pueblo no se desvíe. Porque la palabra para el salvo es una palabra, aleluya, como la vara y el cayado del pastor, que a veces corregirá, que a veces, hermano, nos volverá al camino, que a veces nos infundirá aliento y que otras veces nos corregirá. Pero que cada una de las cosas que hace la palabra sobre nuestras vidas solo está pensada en algo: en que los hijos vivamos como hijos, en que las hijas vivan como hijas. Porque ser salvo, hermano, es el inicio de un proceso largo y tedioso y paciente que solo el Espíritu Santo y la gran Trinidad puede hacer en la vida de un individuo. Tú y yo estamos en un proceso. Tú y yo estamos, hermano, en la decisión de cómo viviremos. Pero lo que hoy puede ayudarnos, sin duda alguna, es entender que somos su pueblo, que nos compró y por ende, Él nos exige a nosotros. Quiero invitarte al altar para que tú puedas hablar con Dios respecto a sus exigencias, respecto a lo que Él te solicita, respecto a lo que Él le pide a usted como persona salva. Que usted pueda venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy. Le dijo un hombre: envíame a mí. Hombres, hermanos, le dijeron: Señor, aquí estamos, ¿qué hago? Y a unos los hizo sufrir verdaderamente. A un profeta incluso le dijo: hazte una torta cocida y cócela con excremento. Oh Señor, nunca he hecho nada de esa magnitud. Está bien, usa excremento de vaca, pero da el mensaje de lo que pasará. Porque muchas veces, hermano, no entenderemos lo que Dios nos pide. Solo es hacerlo porque Él es nuestro Dios. Y si tú estás dispuesto a vivir en esta creación de tu vida, en esta creación de tu carácter, por medio de la palabra, este altar es para ti. Porque Dios está queriendo seguir dándote instrucciones para tu vida, para que afectes tu periferia, para que seas un hombre y una mujer que puedan representar al Señor dignamente, hermano. El altar está abierto. Usted puede hablar con Dios. Usted puede, aleluya, comprometerse con Dios en este altar. Pero obedecer nunca será sencillo. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Vamos a glorificar.